comentar algo? Sí, sí, Fer. Charlie, se supone que la vida es eterna y nuestro paso por esta vida es de este tamaño. Sí. Estaba yo leyendo en Efesios 1:4. Ajá. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Sí. Nuestros antepasados, sobre todo en el continente americano, que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, están destinados al infierno. Toda la gente que no escuchó antes de esto, la ley, después de Abraham, vino 450 años. ¿Cierto? Sí. ¿Qué hay de toda esa gente que nunca escuchó de Jesucristo? ¿De los aztecas? Por decir a alguien, todos los demás, incluso en el continente europeo, asiático y demás, todos ellos. No sé, mi Fer. ¿Qué dicen? Todos escuchamos. Les voy a decir como en las clases de Derecho. ¿Cuánto es la prescripción? 5 años. Y la siguiente pregunta del maestro era, fundamento. ¿Dónde dice? Vos dice Job capítulo 33. He aquí estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Dónde más? A ver, pues le están hablando a alguien de Cristo y les dice, ¿y los pobres mayas? No te metas ahí, no te metas en problemas, mi Eliot. Porque los gentiles que no tienen ley, lo he intentado, es muy difícil. Es verdad, lo que dijo Eliot, pero ahorita no nos vamos a emproblemar. Ajá. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23, ¿qué dice Rafa? El cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo. A toda la creación, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Antes digo, ¿no han oído? ¿Se acuerdan? Romanos 10. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y no me refiero nada más a la creación, porque luego la gente dice, bueno, es que Salmo 19 dice que un día declara sabiduría otro día, entonces los gentiles tienen la revelación de la creación. No es cierto. Miren, vayan a Malaquías. Digo, sí es cierto que tienen pero no quiere decir que Dios le reveló nada más a Israel la ley y el resto de los pueblos se quedaron, no quiero decir sin ley, pero sin la revelación de Dios. Porque, vamos, o sea, la ley se la da Dios a Israel, es su pueblo, ¿ok? Pero el conocimiento de Dios se extiende a toda la tierra, al grado que Dios, en el libro de Malaquías le dice a Israel, en toda la tierra se me ofrece sacrificio, y sacrificio limpio. Ahí están en Malaquías. Miren, para que no se tarden 20 minutos en el índice, se van a Mateo y le dan 2 hojas para la izquierda. Y ahí está Don Malacas. ¿Se acuerdan qué quiere decir Malaquías? Malachi. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduciría? Ángelus, ¿se acuerdan? Mensajero. Y es el tema del libro de Malaquías. He aquí yo envío a mí Malach. Ajá. Bueno, 1:11.
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre ¿entre quiénes? Entre todas las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Por qué Moctezuma no extermina a Cortés? Porque cree que es Dios. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, lo saca de Apocalipsis 19. Entonces vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Entonces, claro, no iba a sus discipulados. Moctezuma era como de G316 satélite, ¿no? Entonces, será este, y no, es un gachupín que viene a bajarte hasta la risa, ¿sí? Pero de que sabían, todas las naciones. ¿Pero quién les comentó? Díganme un misionero del Antiguo Testamento. Bueno, eso sería del Nuevo. Bueno, no, Elías predica a su pueblo. Jonás, Yoná, ¿y cómo viaja Yoná? En ballena, si es necesario. ¿Sí? ¿Y a quién le predica? ¿Le predica a su pueblo? Sí, le predica a su pueblo. Le da buenas noticias, vamos a recuperar parte de nuestro territorio que nos quitaron los asirios. Pero también va y le predica a los propios asirios, va a Nínive. ¿Y qué hacen los ninivitas? Claro, en la Biblia no vienen todas las historias de todos los pueblos. ¿Sí me explico? Imagínense, apenas la leemos de 1100 páginas, fuera de 5000, no, pues ni la abríamos, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, Dios dice, mi nombre es grande en todas las naciones. Acuérdense que algo a lo que se dedica el diablo es a borrar la historia. Él va detrás de todas las huellas de Dios borrándolas. ¿Por qué? Porque si en todas las naciones hubiera vestigios del conocimiento de Dios, ¿sí? Bueno, entonces tiene razón Pablo en Colosenses 1:23 que el evangelio se predica a todas las naciones. Luego entonces las naciones que rechazan a Dios son necias, como todas. Ahora piénsenlo, lo que pasa es que nosotros pensamos que en México es fácil que la gente acepte a Cristo. No es cierto, es igual de difícil que en Irán, porque el corazón del hombre es exactamente igual, es el mismo. Aquí se adora a la Virgen, allá Alá, es lo mismo. Aunque ustedes no lo crean, los musulmanes adoran también una deidad femenina, adoran a la diosa Luna. Esto se exporta desde Babel, el culto a los astros. Por eso es que ellos en vez de cruz roja tienen la luna. Y en sus banderas tienen la luna creciente, porque era la mujer que adoraban. ¿Quién es la luna? Inanna, ¿se acuerdan? Afrodita, Artemisa, Diana, no hay nada nuevo bajo el sol. En ese sentido los seres humanos no hemos cambiado nada. Se le cambian los nombres al Dios, pero es el mismo. Si hoy nos trasladáramos 5000 años en la historia, llegáramos a Babel, veríamos a una mujer sosteniendo un bebé, a Tamuz. Y a un religioso alzando un disco para que todos en ese instante dijeran palabras y adoraran al sol. ¿Sucede en México? Todos los domingos. ¿La gente se ha enterado? No tiene la más remota idea. Que está participando en una ceremonia, y se los digo con todas sus letras, ocultista. Y miren, o sea, lo que estamos viendo. El ser humano va a acabar adorando a Lucifer. Ahora, lo van a llamar Lucifer, la Biblia no aclara. No aclara. Los que están provocando todo esto y llevan, ¿cómo les diré?, la batuta, ¿lo saben? Sí, ellos lo saben. Y tiene una historia totalmente distorsionada. Sí, dicen que Lucifer es un ángel del que se habla mal, del que ¿cómo se dice?, que se difama. Y que Jesús habla mal de él porque está ardido. Eso es lo que dicen, aunque ustedes no lo crean. Qué horrible es despertar a la triste y cruda, ¿no? Por eso, miren, es mucho más fácil hablarle a un joven de la Biblia que a una persona mayor, porque una persona mayor a los 70 años le dices que toda su vida estuvo participando en una ceremonia luciferiana y te va a decir que estás loco. ¡Qué horror! ¿Qué dicen? Bueno, sí, ¿alguien quería decir algo? Ajá, sí, El domingo pasado
Sí. Yo pudiera haber interpretado que la bestia es el diablo. ¿De qué manera no me puedo confundir o no puedo malinterpretar la Biblia, ya que sé que no se debe malinterpretar la Biblia? Uno puede dar como mi propia opinión sobre, bueno, eso significa esto y en realidad no lo es. Ahorita lo vamos a ver. En Apocalipsis 13 vienen las tres personas. ¿Sí? Y acuérdense que las profecías hay parte que es muy clara, otra parte que como no ha sucedido, no. ¿Sí me explico? Sí. Pero lo que estaban hablando de cómo saben los mayas y todo esto, ¿no fue cuando pasó lo de Babel que Dios esparció a todos? De ahí Bueno, lo que pasa es que de ahí todos se llevan el culto. Por eso es que hay pirámides en todos lados. Sí. Y si ustedes ven un budista con sus casquitos, esos sí han visto que tiene torrecita así. Sí. Por eso es que las encuentras en Egipto, en Myanmar, en América. Sí. Porque esto se exporta a todo el planeta. y pues desde ahí pues escucharon hablar de Dios, ¿no? Sí, pero acuérdense que se va pura gente, ¿cómo les diré? Un mundo rebelde. Sí. Entonces, no quiero decir confundiendo, pero sino con una idea clara de Dios. De ahí surge Abraham, ¿se acuerdan? O sea, de todo este caos, porque Abraham viene era una especie de confederación, todas bajo el reino de un cuate así, de Nimrod. Él viene de Ur, del horno, de Ur de los caldeos. Cuando Dios lo llama, Abraham ve a su Dios, al que llama el Shaddai, como uno más, ¿sí me explico? Entonces él tiene que ir conociendo a Dios. Sí, Fer. Indicaciones hay, por ejemplo, o será cierto, porque uno no sabe, de que todas las iglesias están conforme a la constelación de Orión. ¿Por qué tantos romances? ¿Qué rareza, no? O si los extraterrestres los invaden. Un mundo nos vigila, mi Fer. Sí, lo que pasa es que acuérdense que todo este fenómeno extraterrestre es una forma de encubrir lo que la Biblia sí dice, que los ángeles descendieron. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se repite? O sea, ¿por qué en Apocalipsis 12 se repite? O sea, y no es una historia, sino es terrestre. Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente es como una película que tiene varios ángulos. Y es una escena en donde te pasan diversos ángulos de la misma escena, como en una película. ¿Cuál es Apocalipsis? ¿Cuál es el 3 y 12 o cuál es? Bueno, nos tardaríamos, mi Jimmy. Pero sí, o sea, es por ejemplo, te pongo nada más un ejemplo, vamos a decir el capítulo 6 y el capítulo 19 son paralelos, nada más que el 19 amplía, sí, amplía se los digo, aunque ahorita no, el sexto sello, ¿ok? Bueno, como ven, nos interesa el futuro, sí, pero nos cuesta trabajo creerlo. ¿Qué tan? Lo que pasa es que, miren, decía uno de estos, no me acuerdo, ahorita me acuerdo de su nombre, un satanista muy famoso, Anton LaVey, sí, o Aleister Crowley, creo que Aleister Crowley ya hubiera estado muy grande, pero no me acuerdo, uno de estos dos decía que el futuro del satanismo estaba en la televisión y que iba a meter la tele en cada sala de las casas americanas para meter su doctrina. Y hoy nosotros tomamos la verdad y las noticias y lo que sabemos de nuestro entorno por la televisión. ¿Sí? Y miren, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, Alejandro Magno no tenía tele, entonces meto teatro, ¿ok? Y así transmito a través de una historia, encapsulo. Es como el zancudo, o sea, el zancudo primero te anestesia y luego te chupa la sangre. Por eso es que le haces así cuando ya el maldito va gordo con tu sangre, ¿sí? Sí, y así es el diablo, o sea, te lo empaqueto. Quiero que te vuelvas un ser miserable, pero te lo tengo que transmitir a través de una historia que te puedas tragar y que puedas creer. ¿Sí? Cuando llegamos a la Biblia es una sorpresa, ¿sí? Porque cosas que uno daba por sentado,
te das cuenta que son totalmente contrarias a lo que la Biblia dice, ¿no? Y lo dice Jesús, lo que los hombres tienen por sublime es abominación delante de Dios. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, a ver, váyanse a 1 Tesalonicenses 4, que más tarde regresaremos. Y esto lo veíamos la semana, no sé si la semana pasada o hace 15 días, que Pablo dice que una de las señales del fin de los tiempos es que los cristianos iban a dejar la fe. ¿Sí? Esto es muy importante. La apostasía, exacto. Apostatar quiere decir salirse. ¿Ok? Y cuando los cristianos tiramos el arpa, el mundo está en problemas. ¿Ok? Dice, ahí está en 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué les dije? Ah, no. 1 Timoteo. Ya ven, siempre los pruebo y nunca, nadie me dijo, no, Charlie, no será ese, no. Ok, entonces, le dan vueltas ahí a la derecha tantito y ya llegaron. 4.1. Ok, dice, ahí están 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿sí?, dejarán la fe o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahí vienen dos ejemplos, fíjense, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, prohibirán casarse. El celibato es una doctrina de demonio, ¿sí?, con la cual yo hubiera estado de acuerdo, pero bueno, es del diablo, ¿ok? Yo creo que todos los casados hubiéramos estado de acuerdo con el celibato, ¿no? Pero bueno, ya toro pasado, pues ya estamos ahí, ¿ok? Ok, dice, número 1, prohibirán casarse. Número 2, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Les suenan conocidos los dos? Sí, entonces imagínense, tú vienes de un fondo religioso y de repente te encuentras con esto, ¿qué crees? Y ahí tienes de dos opciones, o te endureces y dices, vuela la Biblia, o reconoces que estabas mal. Y sí, que estabas engañado y que te manejaban como corderito. ¿Sí? Ahora, acuérdense, los cristianos no podemos, ¿cómo les diré? Se los voy a decir tal cual lo dice la carta a los Efesios, para que no seáis llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia presenta al hombre como trigo, que para donde hace el viento, si han visto así los trigales, está inclinado para donde sopló el viento. Y entonces dice Pablo, para que no seáis llevados por todo viento de doctrina. ¿Sí? ¿Y cómo no vas a poder seguir o ser manejado por todo viento de doctrina? Ejemplo, llegan los testigos de Jehová, ¿no? ¿Sabe usted que el mundo se va a acabar? Pásele, y ahí les invitamos el cafecito y ahí estamos. Ya si nos dicen que es el osito Bimbo el anticristo, se los vamos a creer. Ajá, ¿por qué? Porque el que nada sabe, pues nada teme. ¿Sí me explicó? Pues no tenemos la más remota idea. Entonces ya nos pueden decir cualquier cosa. Ya te pueden decir los mormones que Dios está en otro planeta procreando a lo loco, ¿no? ¿Ok? Por eso lean todos los días. Miren, los cristianos de perdis, y me estoy tirando a matar. Tenemos que leer la Biblia una vez al año. ¿En mi cumpleaños, Charlie, o en Navidad? No, o sea, entera. ¿Sí? Así un día, llega Emilio el misionero, un día le comenta a una persona, yo leo la Biblia 3 veces al año, y el otro le dice, yo también, en Navidad, en Año Nuevo y en mi cumpleaños. Y el otro le dice, no, yo la leo 3 veces entera. Ah, sí. O sea, no pueden llegar al cielo y mira, te presento a Sofonías. ¿Sí? Y que se te quede viendo, ¿por qué no me saludas?
Mi libro estaba en la Biblia, ¿sí lo leíste, verdad? Ay, don Sofo, no. Don Sofonías, no, nunca lo leí. ¿De qué trataba? No, pues ya, a toro pasado, ¿sí? A ver, les pongo otro ejemplo, a ver, vayan a ¿qué es Hechos 17. Y con esto yo no les quiero decir que sean rebeldes, porque la Biblia no nos hace rebeldes. La Biblia es un libro que te va a llenar de conocimiento, pero te va a llevar a ser reverente. ¿Por qué? Porque cualquier otro libro te va a llenar te va a envanecer. El conocimiento envanece. Ahí vemos cualquier tontería en el internet, la compramos además a los 3 minutos y ya andamos disparando balas a lo bruto. Diciendo sandeces muchas veces. Es que lo vi en internet. Sí, doctor. ¿Qué tanto saben los jerarcas de las grandes iglesias? Les voy a decir la verdad, saben todo, pero no para bien. O sea, son satánicos. Sí, miren, hoy ya, pues ya que estamos en el chisme, ay sí, sí, Juan. Un poquito, ahorita tú decías leer la Biblia, ya hace un tiempo tú comentaste que no vale escucharla. Sí, lo que pasa es que uno va en el camión, ay maldito pecero, y a lo lejos está el que la hace de Pablo leyendo Tesalonicenses, ¿no? No, lo que pasa es que, y ahorita se los digo, Dios quiere tener intimidad. Sí. O sea, cuando tú le tirabas la onda a Dalí, pues no la invitabas a pasear en el carro, ¿estás de acuerdo? No, pues quieres ir a cenar, etcétera. Y a veces subimos a Dios al coche, ¿no? Entonces a lo lejos ahí se escucha una vocecilla de... Sí. Miren, luego vemos si quieren Apocalipsis 17, que es la sorpresa, la surprise. Pero la condena más dura en la Biblia, ¿para quiénes se acuerdan? Para los religiosos. O sea, Jesús les dice, vosotros llevaréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Dice, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¿Por qué? Porque todas las religiones están llenas de gentes que quieren buscar a Dios. Dios se les va a presentar, y siempre va a ser, tienes que salir de ahí. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. ¿Ok? Y miren, con esto, yo no les quiero decir que ustedes lleguen a casa del familiar y le digan, idólatrate a tu virgen. Además, ¿sabes que hasta arriba sí son satánicos? O sea, no les vuelven a hablar, ¿están de acuerdo? Y van a decir que te volviste loco. O sea, lo que enseñamos es el evangelio, pero pues miren, ¿para qué les doy vueltas a la pregunta? Sí. Y ahorita lo vamos a ver en el Apocalipsis 13. Los seres humanos tenemos una naturaleza súper religiosa. Nos fascina la religión y las inventamos de todos colores, sabores, disfraces, dichos. Y además no tenemos bronca entre religiones, Con que tú lleves religión, yo lleve religión, son como dedos que llevan a una misma mano. Nos fascina ser religiosos. A veces tratamos así a Dios, Bueno, voy a leer la Biblia, porque hoy me atasqué de lado y bueno, pues como si fuera manda, ¿sí me explicó? La naturaleza religiosa no se quita más que pasando mucho tiempo con Dios. Miren, si había alguien que batallaba con la religiosidad, era el propio Pablo. Era el propio Pablo. Pablo era un fariseo, ¿se acuerdan? ¿Por qué manda a un fariseo a los gentiles? ¿Por qué creen? ¿Y por qué manda a un pescador a los judíos, a su propio pueblo? El apóstol de los gentiles, dice Gálatas, era Pablo. El apóstol de los judíos era Pedro. Qué horror para los dos. Yo creo que siempre quisieron... No, ahí porque Pedro la regaba, ¿no? Pobre Pedro, porque nada más la Biblia lo ventanía en todas las cosas que hacía, ¿no? Dice, Señor, hubieras puesto algo bueno, ¿no? Imagínense a Pedro predicando con un judío que conocía perfectamente la Biblia.
Claro, se discipuló 3 años con Jesús, sabe todo. Sí. Pero no era lo que los judíos hubieran denominado un sabio, ¿no? Y ahora imagínense a Pablo, que sabe todo de la Biblia, un fresaza, en un estudio de la Biblia en donde vinieron todas las prostitutas del templo de Acocorintio. Y entonces él se quiere elevar y echar un rollo teológico acá. Y estas chavas, ¿cómo le hago para portarme bien? Con que me digas eso, Pablo. No me interesa si Gamaliel o el sabio fulano en el Talmud dijo esto, ¿no? Y los dos se tuvieron que negar a sí mismos. Sí. Bueno, ahorita vemos esto de la naturaleza religiosa. ¿Cuándo surge la religión? ¿Cuándo creen? Claro, en Adán, en la caída. Cuando salen con sus hojas de higuera. Es como nos escondíamos todos. Veíamos El Exorcista y el escapulario, el rosario y todo, ajos, ¿no? No me vaya también a mí a meterse. Y el diablo decía, ya llevaba antes de que vieras la película adentro. O sea, no te preocupes. Ok, ¿qué les dije? Apocalipsis 17:10. Ay, Hechos. Miren, lo que pasa es que la Biblia, les digo, nos hace humildes. Porque este ejemplo parecería que estos cristianos de Berea, bueno, no eran cristianos, eran judíos, eran rebeldes, pero no. Bueno, fíjense, dice, ahí está 17:10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Acuérdense que Pablo, cada vez que llegaba a algún lado, primero buscaba a los judíos. ¿Por qué? Porque necesitas maestros que ya conozcan la Biblia. Y para Pablo el cristianismo es simplemente la continuación del judaísmo. ¿Sí? Entonces, dice Pablo en la carta a los romanos que el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Y luego, ¿qué dice? Al judío primeramente y también al griego y también al gentil. Entonces primero buscaba a los judíos. ¿Ok? Entonces, eso es un patrón que van a encontrar siempre en el libro de Hechos. Bueno, entra a la sinagoga y fíjense qué es lo que dice Dios aquí acerca de estos hombres. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que no se compraban lo que decía Pablo, nada más, sí me explicó, dijeran los gringos at face value, a lo que tú digas, manito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces Pablo decía, el Mesías tenía que ser muerto. ¿Dónde dice? Mira aquí, en Daniel 9:27, en Isaías 53, en Salmo 22. A ver. Ok, sí dice. ¿Sí me explicó? La Biblia decía que el Mesías iba a resucitar. ¿Dónde dice? Ok. Y entonces dice, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Ok? Esto es lo que se necesita hoy, gentes que filtren lo que escuchan a través de las escrituras y no simplemente creamos a lo bruto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere un ejército de borregos en ese sentido. Sí. Lo que pasa es que la Biblia quiere que llegamos a ser sabios, pero en la sabiduría de Él, no del mundo. ¿Sí se entiende? Claro, para eso hay que humillarse, como dice Pablo, el que quiera ser sabio, hágase ignorante a sí mismo, para que llegue a ser sabio. O sea, la sabiduría de la que hablamos no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, porque si lo hubieran conocido, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ok, a ver, váyanse a Génesis 3. ¿Y por qué vamos ahí? Porque si no entendemos la trayectoria que traía la bola, pues no vamos a saber por qué acabó en el palco, ¿sí? Hijo, ¿vieron el golazo en último minuto ayer de Pumas? Digo, lo tenía que decir entre paréntesis. Quiero decirles desde ahorita, nunca, jamás le vamos a ganar una al diablo. Lo único que nos queda como cristianos, como creyentes, es someternos a Dios
para que el diablo huya de nosotros. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero lo único que nos queda es refugiarnos en Dios. Y este es un claro ejemplo. Adán, como que siempre uno piensa, ay, te levantas el lunes en la mañana, entre paréntesis, mañana es San Lunes, qué increíble. Bueno, te levantas el lunes en la mañana en una, qué horror, y piensas en Adán, maldito Adán, si no hubiera pecado el desgraciado, ajá. Y Adán dice, maestro, tú hubieras hecho lo mismo. Y como les digo, yo hubiera andado con mi carrito de fruto prohibido, raspados, jugos, con chile piquín, o sea, no. O sea, como que siempre pensamos, si a mí me hubieran puesto, yo no hubiera caído. Y Adán dice, yo era perfecto. Adán era perfecto. Adán no tenía pecado. ¿Sí? Imagínense, la Biblia habla de lo que finalmente somos, o sea, somos polvo. Adán quiere decir humano, ¿ok? Y Edom quiere decir rojo. Adamá quiere decir tierra. Es un juego de palabras en hebreo, en donde Dios siempre le está diciendo a Adán, el día que peques te vuelvo cancha de arcilla, Adán, ¿sí? Te vuelvo rojo, te vuelvo polvo. Y dice que del polvo formó un hombre, porque eso somos. Después de que nos morimos, tarde o temprano, todos nos pulverizamos. Pero le sopla y le da aliento de vida. Y piensen en la escena, ahí está un ser humano inerte, no tiene vida, es el primero. Y Dios le sopla aliento. Y si se acuerdan de la película de Frankenstein, el sueño del doctor es crear vida. Y entonces tiene un cadáver que se roba de la penitenciaría, ¿se acuerdan? Con el gran Igor, y lo sacan a que el relámpago le dé y entonces cobre vida. ¿Se puede? No, porque el monopolio de la vida lo tiene Dios. Dios determina quién vive y quién muere. Nada más. Perdón, ese soplo de Dios no puede espíritu. Claro, sí. Porque acuérdense que además en hebreo ruach y en griego pneuma es lo mismo, es aire. Entonces le da espíritu de vida. Y dice la Biblia, y fue Adán un ser viviente. Imagínense cuando abrió los ojos. Ahora, le tuvieron que haber llenado información en el software, ¿están de acuerdo? Como cualquier computadora, pues la puedes tener, pero si no tiene programas no te sirve de nada. ¿Cómo nacen los niños? Los niños ya nacen con un software bastante relleno, se va añadiendo información, pero ya trae información. Cuando nació mi hijo, me acuerdo que se lo ponen en la panza a mi mujer, solito, dice el pediatra, fíjate. Empezó a buscar, encontró el pecho de mi mujer, se conectó y empezó a jalar. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Ya trae información, ¿ok? Porque a veces pensamos, ¿qué sabía Adán cuando abrió los ojos? Bueno, ya le cargaron el software, el cerebro ya trae información. Lo que le permite saber, él es Dios, yo soy Adán, yo soy el hombre, tengo conciencia de mí mismo y de mi entorno. Y es tan sabio, ¿ok? Adán, que tiene la capacidad para nombrar a todos los animales, pero no simple y sencillamente les va poniendo nombres, sino que les da personalidad. ¿Sí se entiende? ¿A qué me refiero? O sea, él entiende que las serpientes se arrastran, que los leones rugen. Y entonces dice que no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque el matrimonio de Adán va a ser todo un suceso, como debería de ser el matrimonio hasta la fecha. Hoy está muy devaluado. Pero es todo un suceso, así, miran, ya te diste cuenta, Adán, que no hay nadie para ti excepto una persona. Sí, aquí las chavas pueden suspirar, las solteras. Bueno, no encontré nada en la creación tan perfecto para ti, lo voy a hacer. Y entonces, como todos, entró dormido al matrimonio, ¿se acuerdan? Lo anestesian, le sacan la costilla y en cada célula de nuestro cuerpo tenemos información. Y entonces de esa información Dios genera una mujer. Y entonces esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y termina el capítulo 2 del Génesis diciendo que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y no se refiere que no estuvieran tapados, porque lo más probable es que brillaban. Porque la Biblia cada vez que habla de los seres celestiales dice que brillan. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Qué sucede? Génesis 3. Ok, ahí están. Dice, pero la serpiente era más astuta. La palabra en hebreo es arum. Lo entienden, no entienden una persona, no es lo mismo sabio que astuto. ¿Ok?
Vamos a decir, la serpiente es mañosa. ¿Ok? Y la serpiente, lo vimos hace unas semanas, en el Apocalipsis 12, es el propio Satán. ¿Se acuerdan? Es Satanás, es el diablo. Y yo les decía, al diablo nunca le vamos a ganar una. Y el diablo siempre va a ir adelante de nosotros. Y el diablo te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, porque el diablo conoce toda tu historia desde que naciste y toda la historia de tu familia. Conoce tus primeros años. Los demonios con los que desgraciadamente naciste y te asignó el diablo para destruir tu vida, te conocen. Saben las heridas que traes en el corazón, conocen todo. Entonces, estas palabras ahí del Génesis, si a mí me preguntaran, ¿cuál es el capítulo más importante de toda la Biblia? Porque te describe todo, te describe la caída, te describe el Evangelio, te dice lo que Dios hizo después de la caída, te presenta la cruz, todo, ¿ok? Entonces, cada palabra aquí del Génesis 3, la tienes que sopesar muchísimo. ¿Por qué hace esto el diablo? ¿Por qué se le acerca a la mujer y le hace todo este planteamiento? ¿Por qué lo hace? Porque la odia. Porque odia al ser humano. La Biblia no aclara por qué tiene tal odio, ¿sí? Sí aclara la Biblia que trae odio con Dios. Y es una especie de, mira, maltrato a tu creación esta para generarte dolor a ti. Y te la pongo en contra. Es como si tuvieras ahí, tipo telenovela, algún familiar maldito que le hablara todo el tiempo mal a tus hijos de ti. Para que tus hijos te odien y se rebelen contra ti y hacer de tu hogar un caos. ¿Ok? Entonces es mañosa. ¿Ok? La palabra ahí Nahash quiere decir efectivamente serpiente, pero también quiere decir que brilla o que engaña. Nosotros, miren, lo que pasa es que nosotros cuando leemos por primera vez Génesis 3, siempre leemos serpiente, entonces pensamos que está hablando con una especie de salamandra. ¿Sí me explico? Porque es lo que el pasaje efectivamente te lleva a pensar. Pero si tú le preguntaras a Eva, ¿con quién hablaste ese día? Hablé con el brillante. O sea que hay familiaridad. Por eso es que no se sorprende. ¿Sí? Digo, hoy te habla una salamandra que no sea tu cónyuge y sí te extrañaría, ¿no? Si sí dirás, cámara. Hoy hablé con un reptiloide y... Ok. Y luego hace una aclaración, más que todos los animales del campo. O sea, Dios está diciéndole al ser humano, la persona que tentó al hombre era lo más astuto que hay debajo de toda la creación. Casi la tenía perdida. Porque les digo, no le ganamos una al diablo. ¿Qué hubiera salvado a Eva? Que no hubiera aceptado, que no lo hubiera escuchado. Díganmelo una sola palabra. No, eso se oye muy feo, Jimmy. Usa otra. Bueno, huir hubiera sido una buena decisión. Díganmelo en una palabra. Díganmelo en una sola. Eso, díganmelo más cortito. Fe. La salvación siempre ha sido por fe. ¿Por qué? Porque ella tiene todo lo que el diablo le está ofreciendo, pero todo lo que el diablo le ofrece parte de una base, que Dios es malo. Entonces ella lo que hizo fue desconfiar de Dios. Por eso fallamos, porque desconfiamos de Dios. Porque pensamos que lo que tengo enfrente es más atractivo que Dios, o lo que Dios me promete. ¿Por qué cae David? David ya andaba mal antes de caer. Dice la Biblia ahí en 2 de Samuel 11, que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David permanece en el palacio. ¿Qué está diciendo la Biblia? David, tú eres el rey, ¿no? ¿Y otros qué haces en el palacio? Tú deberías estar en la guerra. Sí, pero pues ya le gané a Goliat, ya le gané a los amonitas, a todos me los pongo manotas, ya. Entonces David está lleno de soberbia. Ya no cree en Dios y ya no cree que Dios tiene un propósito para su vida como el gran guerrero de Israel. Se queda y de ahí pues el resto es historia, ¿no? Y esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Qué sigue? ¿Se acuerdan? Primera de Juan. Y esto es lo que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Y fe no es otra cosa que confianza en Dios. Piensen en un joven soltero, soltera, que se busca una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene confianza que Dios le vaya a dar algo. Desconfía de Dios. Y piensen en la escena. Ok.
Y acuérdense, el diablo se presenta como su amigo, su aliado, pero el diablo la odia y lo único que espera es verla destruida. La persona que te invita a fornicar, a tomar, a drogarte, a lo que tú quieras, te odia. No te quiere, se quiere satisfacer a sí mismo. Ok, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan? Aquí es presentar todo lo que Dios le dio como restricción. De todo. No me dejan hacer nada, no puedo ver ningún programa, no puedo ir a ningún lugar, ningún. Y el papá dice, no puedes ir a ese lugar, puedes ir a todos los que quieras. No me dejan hacer nada. Es así, papá, ¿me puedo drogar? No, no me dejan hacer nada. No, puedes ir a jugar fútbol, andar en patineta, haz lo que se te pegue la gana. Nada más no te drogues. Fíjense, el diablo no aplica mejoras continuas porque no necesita. Como dicen los gringos, si funciona no lo arregles. Y él dice, esto me ha funcionado toda la vida. Cuando se paren afuera de una secundaria, escuchen esta conversación porque es la misma. No te dejan hacer nada, ¿verdad? Ay, mi mamá no me dejó ir al campamento porque dice que es peligroso. No te dejan hacer nada. ¿Sí? Ok, la mujer le contesta, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué quitó? ¿Qué palabra quitó? ¿Se acuerdan? Sí, todos. Todos. De todos los árboles del huerto podrás comer, decía antes, mas del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, y se la canta Dios, ciertamente morirás. Y ahí nació Casa García López y Galloso y todo lo que ustedes quieran. Y es horrible ver muertos, ¿eh? Es una realidad espantosa. Ayer pasé junto a una motocicleta y 2 cadáveres ahí tapados con una sábana. Y me quedé pensando, tenía minutos que se habían matado estas personas. Y me quedé pensando en este versículo, como está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pensando, ¿qué cuentas estás rindiendo? Bueno, ok, ya quitó todo. Ya le compró. Ya le compró al diablo esto de que no hay libertad con Dios. Ya desconfió de Dios. Y además la pregunta es así, oye, con que no te dejan hacer nada, ¿va? Te están poniendo en contra de tus papás, o del jefe, o de lo que ustedes quieran. Ok, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, eso es verdad. Y aquí ella le añade, sí, chavas, sí son exageradas, te he dicho 1,000,000 de veces, no, me lo acabas de decir. Okay. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, oye Eva, no, sí lo puedes tocar, digo, no te lo puedes comer. Claro, el no comerlo pues implica no tocarlo, porque esto nada más voy a sentir qué pachoncita está la dona, ¿sí me explico? Cuando volteas ya traes una docena encima. Ok. Versículo 4, entonces dijo la serpiente, no serás alcohólico, no serás drogadicto, no te va a dar sida, tú no vas a abortar. No es cierto, no morirás. La persona que te puso la cuba en la mano, el carrujo en la mano, que te dijo, ándale, quítate la ropa y te dijo, no pasa nada, te estaba engañando. No es cierto, Dios les había dicho, ciertamente moriréis. Y todas estas instituciones mentales en donde están los cuates que se pasaron de mota, algún día escucharon, como todos nosotros, no pasa nada. Y la persona que te lo entrega te sonríe. Soy tu amigo. No pasa nada. Y sí pasan cosas. Claro que pasan. Pero en ese instante, ¿quién piensa? ¿Por qué? Porque si tú cedes a la presión de la droga, del alcohol, de lo que tú quieras, ¿qué pasa? Hey, te vuelves parte del grupo, ya encajas. Hay un beneficio. Y con la promesa de que no te pasa nada, ok, bueno, es que a mí me dijeron que sí pasaba. No, y te deslumbra entonces el diablo con una recompensa. Mira, vas a tener a esa novia, vas a tener a ese novio, todo será glorioso.
Ok. Versículo 5. Y aquí va a destruir la fe o va a destruir la confianza que Eva tiene en Dios, porque Eva conoce a Dios. Java, ¿sí? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio, perdón, el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí está la oferta. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3 cosas le dice. Tus ojos serán abiertos porque te han estado engañando. Tus papás no te quieren, te tienen aquí. Ajá. Tus ojos serán abiertos, te tienen hecho un brutito, vete, nerd. A los 15 años todavía con short así tipo jumper. No tanto. Ahí sí preocúpense, ¿no? Pues ¿de qué le sirve al hombre conocer el mal? No nos sirve de nada. En serio, ¿ustedes creen que las personas que se dedican a matar están orgullosas de ver cómo se muere una persona frente a ellos? ¿O la persona que ha tenido problemas con las drogas, creen que están orgullosos de haber padecido esto? No. Por supuesto que no. Pero ¿cuál era la oferta? Tus ojos serán abiertos. Y sí es cierto, la verdad, eso sí fue verdad. Los ojos de ambos fueron abiertos. Como los ojos de nosotros, para muchas cosas malas de las que hoy nos arrepentimos, fueron abiertos. Les voy a decir lo más triste, las personas mientras más, no quiero decir malas, pero mientras más pecaron en su juventud, arreglarlas en su madurez es prácticamente imposible. No es lo mismo que tú choques un carro en la defensa y lo abolles y lo arregles, a un coche que ya chocaste 3 veces pérdida total y las 3 veces lo arreglaste. Aunque ustedes no los crean, los coches que llevan varias reparaciones se estrellan mucho más profundo la siguiente vez. Jóvenes, no pequen, porque cuando sean grandes van a decir, ojalá nunca lo hubiera hecho. Algo se rompió en mí que hoy no puedo disfrutar lo que Dios planeó. Es horrible, pero es la verdad. Es horrible, pero es la verdad. Y sí, nosotros hoy nos pudiéramos voltear con Satanás y decirle, sí es cierto, eso sí tenías razón, abriste nuestros ojos, pero los abriste para ver cosas que ojalá jamás hubiéramos visto. Ok, serán abiertos vuestros ojos. Y bueno, y aquí está nuestra naturaleza religiosa. Seréis como Dios. Esto fue una oferta demasiado grande. Cuando tú le preguntas a una persona, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Y te dice, me voy a ir al cielo porque yo, ahí está, la compro completita, porque soy como Dios, me merezco el cielo. ¿Cómo sabes si una persona se convirtió? Cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Si su frase empieza con, es que yo, olvídate. Si te dice, Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios fue misericordioso, ok. Seréis como Dios, y aquí nacieron todas las religiones de la humanidad. Si tú haces esto, y si tú cumples con el rito, y si tú haces esto, tú te vas al cielo, porque tú hiciste. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer voltea a ver después de eso, el fruto prohibido, no es manzana, porque siempre se comió la manzana del placer, ¿no? Diría Emmanuel, pero cuando lo ve distinto. Como nosotros vemos el pecado distinto, lo vemos demasiado atractivo. Y se apaga el racional en el cerebro y como puercos saltamos al fango. Ok, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era agradable a los ojos. Piensen cuántos pecados entran por los ojos. Y además, esto la iba a hacer a ella sabia. Y era codiciable para alcanzar sabiduría. Por eso es que vemos a los religiosos como, es un sabio. Porque se han atascado del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Les voy a decir lo peor. Había el árbol de la vida, pero no lo comieron. Si lo hubieran comido, nunca hubieran muerto. Ese no estaba prohibido además. Y dice Adán, ¿para qué te esperaste para comer del árbol de la vida? Esa va a ser una pregunta muy interesante. ¿Por qué pecaste? Pues no se lo vamos a preguntar. Pues Adán va a decir, pues tú no comías piña, mi cuate, así que... Digo, ¿por qué pequé? Pues ¿por qué pecabas?
Claro, el pecado mío es el que más se recuerda, ¿verdad, mis hijitos? Pues sí, tú eres el abuelito de todos, Adán. Pues sí, pero ustedes luego mejoraban la raza, ¿eh? Salían peor. Eran la versión 2.0. Ok, pero la pregunta de los 64,000 es, Adán, ¿por qué no comiste el árbol de la vida? ¿Y qué va a contestar Adán? ¿Por qué no todos creían en Jesús? Porque hubieran tenido que reconocer que estaban muertos. Y es mejor saber, ¿están de acuerdo? Que humillarse. Nos gusta saber, nos gusta barajear conocimientos. Ok, todo esto se los digo para que entiendan ahora capítulo 13. No lo vamos a terminar obviamente, pero váyanse y nada más vemos este versículo. ¿Tú qué dices, ¿Cómo te notas? Sí, pero dices que entre más pecamos jóvenes. ¿Ustedes dirán que Mariela ya está restaurada al 100%? ¿Por qué no, Gina? Dice Gina, pues porque la conozco. No, Gina le hizo, no, para nada. Ella dijo lo mismo, no te preocupes. Pues tú tampoco. Nos conocen, entre gitanos no nos leemos las barajas. Bueno, pero dice Pablo, hasta que todos lleguen a esta altura. Claro. Entonces, ¿sí es posible restaurarte al 100%? No, hasta que estemos en la presencia de Dios. Hoy, pues ahí Dios va arreglando aquí el abollón de acá y el ruido de allá. Y somos una obra en proceso, acuérdense. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿no? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, ¿no? ¿Qué más quisiéramos los cristianos, ¿no? Que haber sido ya... Sí, dice Pedro, que el bautismo que corresponde a esto no nos limpia de las impurezas de la carne, sino que nos da la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Eso es a lo que aspiramos, a tener una buena conciencia. Ok, 13:8. Luego vemos todo el pasaje. Pero todo esto se los tengo que decir porque Apocalipsis 13 es un bistec gigantesco, ¿ok? Entonces hay que machacarlo bien. Digo, no, pues, ¿cómo les diré? No que sea difícil, ¿no? Pero sí necesita uno conocer todo el resto de la Escritura, porque llegar nada más a esta parte de la historia es como si te dejan en el Everest en un helicóptero, sin que te hayas aclimatado. Ok, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aún en las peores tinieblas, cuando Dios está hablando del culto a un hombre, y además este hombre total y perfectamente gobernado por Dios, gobernado por el diablo y poseído por un demonio, habla del Cordero. Es uno de los temas del Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado, ¿sí? Lo único que importa al final del día es que nuestro nombre esté escrito ahí, ¿sí? La pregunta más importante de tu vida, ¿está tu nombre escrito ahí? Carlos, ¿cómo se inscribe? Tienes que poner tu confianza en Dios. Y miren, como les empecé diciendo al principio de la plática, la humanidad termina adorando al diablo, abiertamente. Ahora le llamarán Lucifer, o sea, van a decir, no, sí, Satán, pobre, cómo lo difamaba la Biblia, etcétera. ¿Quién sabe? Habrá que estar ahí para verlo, ¿no? Nosotros tenemos esta esperanza, ¿no? De que antes de que todo esto suceda, Dios nos lleve, Dios nos arrebate, ¿sí? Pero finalmente el mundo va a acabar adorando al diablo. Y el diablo haciendo una masacre de todas aquellas personas que crean en Dios. Fíjense, arribita, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hace 2000 años esto era de risa, porque pues no podía haber un gobierno mundial. Hoy sí. Hoy va a haber un solo gobierno mundial, el famoso, ¿cómo le llaman? El nuevo orden mundial. ¿Sí? Sí, efectivamente el diablo tendrá control sobre toda la humanidad, pero lo peor es que con el consentimiento de esta.
Y no solamente así consintiendo, sino adorando. Y lo peor, y aquí les doy así la entradita para que vean, versículo 11, después vi otra bestia. No bastaba con una, no. Ok, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Se parece a Jesús, pero cuando habla, ¿cómo habla? Pero habla como el diablo, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Luego les platico en qué consiste esto. ¿Le gustan a los seres humanos las imágenes? Nos fascinan. Y este está increíble. Miren, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí viene, yo hace rato les decía que el monopolio de la vida lo tiene Dios, excepto aquí que le concede a la bestia infundir vida. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Preguntaba el doctor, ¿y los jerarcas y eso? La bestia va a tener su brazo religioso, su brazo espiritual, y le va a decir a la humanidad, le hice ya imagen a la bestia y si no lo adoras, te mato. Pero ¿qué es lo peor? Que esta imagen va a hablar. Entonces va a pasar alguien y va a decir, póstrate. Soy cristiano y no me postro. Mátenlo. ¿Han visto la imagenzota de Jardines del Recuerdo? Ahora imagínense hablándoles. ¡Hey, fulano! Fulanito, no te veo muy humillado el día de hoy. Adán conoce al primer muerto, no es él. Uno esperaría cuando vas leyendo la historia que el primer muerto sobre la tierra sea él. No, es su hijo. Conoció toda la tragedia en su máximo esplendor. Si Adán hubiera sabido en qué acababa la historia de toda su descendencia antes de pecar. Fíjense llegar hoy al cielo y decirle, Adán, léete Apocalipsis 13. El mundo acaba adorando a la serpiente, ¿eh? Y va a tener a su hijo como Dios tiene a su hijo, y va a tener a su brazo espiritual como Dios tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo funciona la salvación? El Padre es el juez de toda la tierra. Jesús es el que dio su vida por nosotros para que el juez no nos tuviera que condenar. Y el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. ¿Sí se entiende? ¿Se acuerdan? Dice Jesús que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo a lo que se dedica es decirle a la persona, sea musulmana, católica, luterana, lo que sea, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Cristo murió por ti, pon tu confianza en Cristo. Y entonces cuando tú respondes al llamado del Espíritu Santo y dices, Dios perdóname, Jesús creo en ti, naces de nuevo, el juez te perdona y el juez deja de ser tu juez y se vuelve tu padre y te adopta. El diablo odia tanto a Dios y además quiere ser como él, que hace la misma estructura. Está el diablo, hace rato preguntaba Judith, está su hijo amado, si así lo quieren ver, su consentido, y está el falso profeta que se dedica a las personas, amen al hijo, amen al hijo. El falso profeta es la bestia. Esta es la segunda bestia. Lo que pasa es que el falso profeta es el nombre que le designa este Apocalipsis 20. ¿Sí se entiende cómo va a ser? Igualito que el Evangelio, nada más que una versión bizarra si lo quiere. Igualito. Y Jesús dice que el Padre le dio toda autoridad, ¿se acuerdan? Toda autoridad me es dada. Fíjense Apocalipsis 13:4. Ahí mismo. Y adoraron al dragón que había dado, ¿qué? Le da todo su poder sobre la tierra. Se lo concede igual que Dios. Y esto es como cuando tú odias a alguien y te vuelves como él. El diablo odia al Dios, pero todo se lo imita y quiere ser como él. Nunca lo va a lograr. La Biblia habla del monte de Sión en donde vive Dios. Bueno, pues se dedica a hacer sus pirámides, sus ciudades en forma de monte. Y ya no lo vamos a ver hoy, pero se los explico rápidamente. Versículo 3 y aquí terminamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Jesús resucitó. ¿Qué creen que va a ser la bestia? El Hijo.
Sí, le van a dar un balazo en la cabeza o le cortarán la cabeza, lo que ustedes quieran. Y después de 3 días va a resucitar y va a decir, ¿dónde está el Mesías, este Jesús que predican los cristianos? ¿Lo han visto? Yo no. A mí ya me vieron resucitar y aquí estoy. Y tengo mi brazo religioso que, humanidad, te fascina. Te fascina. ¿Te gustan las imágenes? Aquí están. Es más, y además aquí no caes de idólatra porque Salmo 110 dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan. Esta sí habla, esta está viva. Y ahora piénsenlo, filtrando este pasaje con Génesis 3. Eva, Adán, ¿qué hicieron? Miren cómo acaba la humanidad, adorando al diablo. ¿Por qué? ¿Porque pecaron? No, porque desconfiaron de Dios. Cuando Eva voltea a ver el árbol, ella ya no cree que Dios tenga razón y que Dios la ame. Ella ve a Dios como un tipo malo. ¿Cómo te reconcilias con Dios? ¿Vas a tener que cambiar tu imagen de Él? ¿Por otra, Charlie? No. Tu concepción de Dios, como el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí muriendo de hambre? El padre no es malo. Hasta a los jornaleros les va bien con él. Pero él tenía una concepción mala de su papá. ¿Qué publicidad te hicieron de Dios? Y piénsenlo, todos filtramos a Dios a través de nuestras experiencias y muchas veces son malas. Filtramos a Dios a través de, no, es que yo tenía un familiar, un amigo cristiano que era de lo peor. Y Dios dice, sí, está bien. Pero yo no soy esa persona. Dice la Biblia, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, si alguien no se ha reconciliado con Dios, miren, es natural que esto parece un shock. ¿A poco, Carlos? ¿Es que esto es increíble? Bueno, así es nuestra naturaleza. Es natural que acabáramos adorando al diablo. Si Dios no se ha atravesado nuestra vida, ahí hubiéramos ido, en la tubería. Si alguien todavía no se reconcilia con Dios, pídale perdón a Dios. Y sí, oye Carlos, fui engañado todos estos años. Sí, no le puedes ganar una al diablo. Nunca se la ibas a ganar, mucho menos sin el conocimiento de Dios. Pero qué increíble es cuando nos arrepentimos y nos quitamos toda esta carga de encima. Y nos sentimos aprobados y amados por Dios más allá de nuestros pecados. Bueno, vamos a cantar y terminando, oramos. ¿Por qué? ¿Su abuelo? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz
sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Dios, porque ahí te quisiste reconciliar con nosotros. Dios, danos la sabiduría que proviene de ti. Ayúdanos a entender, Dios, cuáles son los tiempos en los que nos tocó vivir y ábrenos puertas, Dios, para el Evangelio. Danos sabiduría y ayúdanos, Dios, a caminar a la luz de tu rostro. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.